Hay mensajes, ¿saben? Mensajes tan fuertes que son capaces de viajar a través de los siglos. Hoy vamos a explorar uno de esos, un mandato que conecta a un profeta de un reino antiquísimo con un apóstol que le escribía a una iglesia perseguida. ¿Cómo es que pasa esto? Muy bien, vamos a entrarle a esto. Miren, a la izquierda, Isaías dice, no teman lo que ellos temen, al Señor de los ejércitos, a Él considérenlo santo. Y luego, siglos después, a la derecha, Pedro escribe, en sus corazones honren a Cristo el Señor como santo. Vaya, la conexión salta a la vista. La frase es prácticamente la misma. Y esto nos lleva a la pregunta del millón en este análisis. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que a Pedro nomás le gustó la frase y la usó? ¿O hay algo mucho más profundo, una conexión teológica que nos quiere enseñar? Para descubrirlo, pues, tenemos que viajar en el tiempo. Ok, nuestro viaje empieza en el reino de Judá, por allá del siglo VIII antes de Cristo. Hay que imaginarse un lugar lleno de tensión política, de inestabilidad y sobre todo de muchísimo miedo. Estamos hablando de una época de una agitación política tremenda. Las superpotencias de la región, como Asiria, andaban haciendo de las suyas, y los reinos más pequeños como Judá estaban, pues, atrapados en medio, tratando de sobrevivir como podían. La ansiedad se podía sentir en el aire. Había rumores de conspiraciones, alianzas que daban pavor y, claro, la amenaza constante de que los asirios invadieran. El pánico era tal que la gente ponía su confianza en lo que podía ver, en las estrategias políticas, en el poder militar. Le temían a lo que se podía ver y tocar. Y es justo en este caldero de miedo que Isaías suelta su mandato. Honrar al Señor como santo era un llamado a cambiar radicalmente el enfoque de su temor. Era como decirles, oigan, dejen de temer a los ejércitos asirios y en cambio cultiven un temor reverente solo a Dios. Era una orden de confiar en que el verdadero poder no estaba en los tronos de los hombres, sino en el celestial. Y ahora, ¡pum!, avancemos rápido varios siglos. El imperio ahora es Roma, no Asiria, y la gente es diferente. Pero como vamos a ver, el miedo es inquietantemente parecido. ¿Y la solución divina? Bueno, es todavía más sorprendente. Ahora el escenario es otro. Estamos con los primeros cristianos, regados por todo el imperio romano. Ellos no se enfrentaban a un ejército invasor, sino a un tipo de hostilidad muy diferente, una hostilidad social, cultural y a veces hasta física y violenta. Sus miedos eran, por ejemplo, ser excluidos, que hablaran mal de ellos, perder el trabajo o hasta la vida por negarse a adorar al César. Los veían con sospecha, los acusaban de cosas falsas y las autoridades los amenazaban. Igualito que en la época de Isaías, la gente tenía muchísimas razones para tenerle miedo a los poderes de este mundo. Y es justo aquí donde Pedro toma esa orden antigua de Isaías y hace algo totalmente radical. Este es el punto clave de todo, ¿eh? No es solo un eco, es una reinterpretación con unas implicaciones gigantescas. A ver, para que de verdad entendamos la magnitud de lo que hizo Pedro, tenemos que pensar como un cristiano del primer siglo. Ellos se sabían las escrituras de memoria, sabían exactamente a quién se refería Isaías, y por eso, esta sustitución que hizo Pedro no pasó para nada desapercibida. Y aquí está la clave de todo. Isaías fue clarísimo. El temor santo y la reverencia le pertenecen solo a Yahvé. Y siglos después, Pedro toma esa instrucción precisa, palabra por palabra, y se la aplica directamente a Cristo. La conclusión es tan radical como inevitable. El honor que se le debe a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo honor que se le debe a Jesús. O sea, esto es muchísimo más que una simple cita. Es una de las afirmaciones más potentes sobre la divinidad de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y está metida en medio de un consejo práctico. Pedro está diciendo que Jesús no es solo un maestro o un profeta. Él es el Señor de los ejércitos, a quien se le debe el temor y el honor más grandes. Bueno, entonces, si Jesús es el Señor al que hay que honrar, ¿cómo se ve eso en la vida real? Especialmente cuando hay hostilidad. Pedro no nos deja solo con la teología, sino que lo lleva a la aplicación del día a día. Aquí se nos presentan dos caminos. El miedo al mundo nos arrastra al pánico, a la ansiedad, a reaccionar a cada crisis que se nos presenta. Pero por otro lado, la reverencia a Cristo, honrarlo como Señor, cambia nuestro centro de gravedad por completo. Genera una calma y una confianza que no dependen de lo que esté pasando afuera. Y esta reverencia por dentro tiene resultados que se ven por fuera. El pánico se cambia por esperanza. En lugar de esconderse con miedo, uno se prepara para dar testimonio con valentía. Y ojo, esta confianza no es arrogancia. Pedro es muy específico en que la defensa de la fe debe hacerse con mansedumbre y reverencia.
El honor interno a Cristo se traduce en un testimonio externo lleno de gracia. Y aquí lo tenemos, el resumen de todo este viaje a través de las Escrituras. Un profeta y un apóstol separados por siglos, entregando el mismo mensaje fundamental, pero con una revelación sobre Cristo que cambiaría el mundo. Es el mismo mandato, dirigido a la misma persona divina. Al final, este principio tan antiguo nos habla directamente hoy. Vivimos en una era saturada de ansiedad, desde las crisis mundiales hasta las presiones personales. La pregunta que resuena desde Isaías hasta Pedro no es si vamos a sentir miedo, sino a quién le vamos a dar nuestra máxima reverencia. En un mundo lleno de cosas a las cuales temer, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué temor elegimos honrar?